aunque la regeneración es un acto de Dios que es invisible, monérgica e inconsciente en la persona, sus evidencias son seguras. Por lo menos en el caso de los que son capaces de responder al Evangelio, la evidencia primordial es la conversión, la cual se define en la teología, por lo menos presbiteriana, como la combinación de la fe y el arrepentimiento. Dios regenera y nosotros creemos y nos arrepentimos. Podemos creer y arrepentirnos solamente si Dios nos regenera, pero al mismo tiempo la responsabilidad de creer y arrepentirnos es nuestra. Somos dependientes de Él para poder hacerlo, pero esto no deja al hombre con excusa. Más bien tenemos la responsabilidad, la obligación de creer y arrepentirnos. La fe, vamos a hablar de estos dos elementos. Primero la fe. Y primero quiero distinguir, no es distinción mía, pero, diferencia que yo he hecho, pero la fe en sentido objetivo y la fe en sentido subjetivo. La fe en sentido objetivo es el cuerpo de doctrina. Cuando hablamos de la fe cristiana, estamos hablando de un cuerpo de doctrina, de afirmaciones que se identifican como la creencia, la religión cristiana. Y cuando hablamos de la regla de fe en la historia de la iglesia, es una descripción de lo que es el cuerpo de doctrina. Podemos ver algunos ejemplos, no es muy común en el Nuevo Testamento, pero hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Judas: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Entonces la fe es un paquete, un cuerpo de doctrinas que fue entregada a los santos y debemos seguir luchando por esa fe. Subjetivamente la fe es el acto de creer, y hay muchísimos ejemplos de esto en la Biblia. Romanos 3:22 habla de que somos justificados, dice aquí, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. No está hablando de un cuerpo de doctrina, está hablando del acto de creer en Jesucristo. A todos los que creen, pues es un poco redundante aquí, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. Ahí se define lo que es ese acto de creer. Definiciones de la fe. Pues hay muchas definiciones de la fe, es un concepto amplio. Voy a leer algunas definiciones. Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y podemos decir que es una definición de la fe, no es la única. Esta definición es el inicio de todo un capítulo hablando de los que vivieron por fe en promesas cuyas realizaciones no aparecían en el horizonte todavía. Entonces es una definición excelente de la fe, bíblica, divina de la fe, pero no es la única. Y podemos ver en Santiago un énfasis, podemos ver en Pablo otro énfasis. No es que haya diferentes fees, pero la fe es rica y hay diferentes facetas. Tomás Aquino, él dijo: ahora bien, el acto de la fe, como ya hemos dicho, es creer, y es, por lo mismo, acto de entendimiento determinado al asentimiento del objeto por el imperio de la voluntad. ¿Qué está diciendo? Es entender algo y dar asentimiento, decir sí. Es decir, sí, yo estoy de acuerdo, yo afirmo que es cierto. Y es por un acto de voluntad, dice Tomás Aquino. Lutero,
La fe es una confianza viva y atrevida en la gracia de Dios, una certeza del favor de Dios que arriesgaría la muerte 1000 veces confiando en ese favor. Entonces Lutero, un poco dramático, hablando de arriesgar la vida 1000 veces, confiados en el favor de Dios, certeza del favor de Dios. Calvino, por tanto, podemos obtener una definición perfecta de la fe si decimos que es un conocimiento firme y cierto de la voluntad de Dios respecto a nosotros, fundado sobre la verdad de la promesa hecha en Jesucristo, revelada a nuestro entendimiento y sellada en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Pues aquí un conocimiento firme y cierto de la voluntad de Dios, sobre todo la promesa hecha en Jesucristo. Y el Catecismo de Heidelberg tiene una definición más o menos famosa de la fe. Pregunta número 21, dice, ¿qué es la verdadera fe? La respuesta, no es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna. Y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. Entonces aquí enfatiza confianza, seguridad, y aquí seguridad de que mis pecados están perdonados y tengo la vida eterna. Catecismo Menor, pregunta 86. ¿Qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo como nos es ofrecido en el Evangelio y confiamos solamente en Él para la salvación. Entonces aquí habla de recibir y confiar. Confesión de Fe de Westminster 14, número 2, párrafo 2, que tiene definición de fe, que dice, por esta fe, y la fe aquí tiene dos objetos, pueden observar. Por esta fe, un cristiano cree que es verdadera cualquier cosa revelada en la palabra, porque la autoridad de Dios mismo habla en ella. Y esta fe actúa de manera diferente sobre aquello que contiene cada pasaje en particular, produciendo obediencia hacia los mandamientos, temblor hacia las amenazas o ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la que ha de venir. Pero los principales hechos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna, por virtud del pacto de gracia. Entonces aquí, más o menos como Heidelberg, dice que la fe es creer lo que la Biblia dice. Y la fe es confiar en la persona de Jesucristo. Es su principal acto. Una definición por un teólogo ya presbiteriano ya difunto, Gordon Clark, él enfatizaba, él restringía la fe a solamente, él decía, la fe por definición es asentimiento a proposiciones entendidas. Entonces, él quitó la cuestión de confianza, él dijo que es conocer y dar asentimiento a proposiciones. La mayoría de los reformados dicen que es una definición demasiado restringida. Un profesor mío, un teólogo que todavía está ministrando, Sinclair Ferguson, como hemos visto en la Escritura, la fe es generalmente la confianza viva y personal en Cristo. Y podemos ver aquí que él define exactamente
O sea, el elemento que no enfatiza Clark, Ferguson enfatiza cómo es la esencia. Ahora, unas observaciones sobre estas definiciones. Todas estas definiciones incluyen un elemento, que es conocimiento. Y también todas estas incluyen asentimiento. Notitia ascensus. Y conocimiento es el hecho. Cristo murió por los pecadores. Y luego asentimiento es decir que sí, estoy de acuerdo, yo afirmo que es cierto. O sea, la información es la noticia que Cristo murió, pero luego estoy dando mi asentimiento. Entonces, todas las definiciones incluyen estos aspectos. Calvino reaccionaba a la idea de la fe implícita. La fe implícita, que era un concepto medieval de los católicos escolásticos, y la idea era que la fe implícita es, como la iglesia es infalible, la iglesia determina la doctrina correcta, yo doy asentimiento a lo que la iglesia enseña, sin tener que saber qué enseña. Entonces, esta era la idea de la fe implícita. Pueden ver inmediatamente que es una reducción de la fe a un solo elemento, es asentimiento, ascensus. Pero aquí, obviamente, con esta definición, puede fácilmente, y sí en la realidad ha sido, un buen pretexto por la ignorancia. Porque si simplemente tengo que decir, estoy de acuerdo con lo que la iglesia enseña. ¿Qué enseña? ¿Quién sabe? No tengo idea. O yo conozco el credo y hasta ahí. Pues buen inicio, perfecto. Pero, y dar asentimiento al credo, excelente. Pero pueden ver que puede ser un buen pretexto para la pereza y la ignorancia. Calvino reaccionaba a esta idea, aunque él admitía que hay un cierto en el cual la fe es implícita. Porque nosotros, como reformados, afirmamos, creemos en todo lo que la Biblia dice. Ahora, ¿alguien aquí tiene en su mente todo lo que la Biblia dice? No. Hay huecos, hay lagunas en nuestro conocimiento de la Biblia. Entonces, en este sentido, podemos afirmar implícitamente un asentimiento a algo que todavía no conocemos. Sin embargo, Calvino aclara y él dice, realmente esto no es fe implícita, más bien es una preparación para la fe. Porque para Calvino y los reformados no puedes creer algo que no sabes. Entonces, él afirmaba que, en un sentido, nuestra fe es implícita en el sentido de una disposición de creer todo lo que la Biblia dice. Pero es un llamamiento ¿para qué? Para conocer todo lo que la Biblia dice, para poder dar un asentimiento real a lo que la Biblia afirma. Muchas de las definiciones enfatizan la certeza, y sobre todo el Catecismo de Heidelberg enfatiza muy fuerte la cuestión de certeza. Algunas de las definiciones incluyen el elemento, y aquí Westminster sobre todo, el elemento de confianza. Fiducia. Debo negar eso, porque es la idea, que si afirmamos esto, o sobre todo notitia, conocimiento, estamos negando fe implícita.
algunos enfatizan esta idea de fiducia. Y Westminster, sobre todo Ferguson, era lo que enfatizaba más que nada. Y hay algunas construcciones en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento casi no se menciona la fe. Casi no se menciona. En el Nuevo Testamento se menciona muchísimo. Y hay expresiones que son muy comunes. El verbo más común es en su forma infinitiva, creer. Y luego hay 3 preposiciones que se utilizan. Entonces es creer en, es creer eis, es creer epi. Y cada una de estas construcciones, las 3 son comunes, y luego cuando lleguemos a griego van a poder estudiar más a fondo esto. Pero esto es creer, y esto es como en, como parece, y es la expresión que utilizamos en español, más que nada, creer en Cristo. Esta preposición existe en inglés, un paralelo, pero no existe tan claramente en español. En inglés sería into. Ahora, en español, en cubre tanto in en inglés y también into. Pero en inglés, in, y como en griego, in o en es como estático. Y into o is es como direccional. Entonces es creer into Cristo. Entonces no sé si esté explicando, ¿no? Pero aquí la idea es que crees para entrar en Cristo. Y aquí esto podría traducirse con sobre. Creer sobre Cristo. Pero no diríamos creer sobre Cristo, diríamos que confiar, descansar sobre Cristo. Y estas diferentes expresiones y frases enfatizan el elemento que es muy fuerte, que es la fiducia, la confianza personal en Jesucristo. Murray, a quien hemos mencionado mucho, dice, así como ascensus es cognición convertida en convicción, también fiducia es convicción convertida en confianza. Entonces él trata de ligar conocimiento convertido en convicción es asentimiento. Asentimiento convertido en confianza es fiducia. Los 3 elementos se traslapan y estamos realmente viendo 3 facetas de lo mismo, pero se traslapan y es difícil a veces distinguir absolutamente entre notitia, ascensus y fiducia. Sin embargo, ayudan estas diferentes palabras para describir la riqueza de lo que es la fe cristiana, en sentido de la fe en Cristo, el creer en Cristo. Ahora, una pregunta, ya mencioné en la conferencia anterior esta tensión en la teología reformada. Cristo murió para salvar a los elegidos. Salimos y predicamos el Evangelio a todos. ¿Qué justificación estamos dando de nuestra invitación a creer? Porque no sabemos quiénes son los elegidos. ¿Cómo podemos justificar una invitación que es indiscriminada? Si la Biblia no nos dice que Cristo ha muerto por cada ser humano, ¿cómo podemos justificar el invitar a cada ser humano a creer en Él? Y ¿cuál es la respuesta? Y aquí es un punto controvertido en la fe reformada, aunque pues yo creo que a veces se ha complicado demasiado aquí. Primera respuesta es el mandato de Dios de ofrecerles el Evangelio a todos
es suficiente justificación para hacerlo. Entonces, en un sentido, podríamos acabar la discusión así. ¿Por qué debemos predicar a todos? Porque Dios nos dijo que debemos predicar a todos. Entonces, no es tan complicado. Pero si queremos hablar de la base o la justificación de la invitación, podemos afirmar también que la suficiencia del Salvador, de la obra del Salvador, es suficiente razón para creer. Aunque nadie puede estar seguro de antemano que la muerte de Cristo es eficaz para él o para ella, todos pueden estar seguros de que si creen en Cristo, su muerte será eficaz para ellos. No sé si me explique bien aquí, pero al salir y predicar no estamos diciendo que precisamente que Cristo ha muerto precisamente para quitar tus pecados. Estamos proclamando que Cristo ha muerto y lo que hizo es suficiente para quitar los pecados de todos los que confíen en Él. Por lo tanto, confía en Él para que tus pecados sean perdonados. Pero de antemano nadie puede decir, yo soy elegido, no soy elegido, la muerte de Cristo es eficaz para mí, no es eficaz para mí. Es información que no tenemos. La información que tenemos es suficiente para todos. Por lo tanto, todos tienen la invitación de creer en Él, sabiendo que si creen en Él, pueden ser y serán salvos. Otro punto, un poco controvertido, no es de tanta controversia quizás, pero es de interés pastoral, la cuestión de la fe y la seguridad. Y es un punto que tocamos en nuestro curso sobre credos y confesiones. Porque si la fe es la seguridad, o si puedo decir, si un elemento de la fe es la seguridad de mi salvación, ¿qué pasa en mis momentos de duda y de angustia? ¿Ya no tengo fe? Porque ya no tengo seguridad. Entonces, en un sentido, me gusta el énfasis en que hay una seguridad implícita o hasta explícita en la fe. Sin embargo, pastoralmente tenemos que tener mucho cuidado. No queremos decir a la gente, si no tienen seguridad de su salvación, no son salvos. Eso es peligroso y es antibíblico. ¿Por qué? Porque Primera de Juan es una carta dirigida para dar seguridad de la salvación a los creyentes. Y si todos los creyentes automáticamente tuvieran seguridad de su salvación, ¿qué necesidad habría de la primera carta de Juan? O sea, no habría necesidad. Entonces, ahí obviamente está diciendo que algunos no disfrutan en su experiencia, la experiencia de la seguridad de la salvación. Para mí, Westminster es una maravilla sobre este punto. Y es una maravilla de equilibrio. Capítulo 18, párrafo 3. Dice, la pregunta es si seguridad infalible corresponde a la esencia de la fe. Y aquí dice, esta seguridad infalible no corresponde completamente a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado el creyente por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria por medio del uso correcto de los medios ordinarios. Por eso, es el deber de cada uno ser diligente para asegurar su llamamiento y elección.
para que su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en la fuerza y alegría de los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así que lejos está esta enseñanza de inducir a los hombres a la negligencia. Entonces está diciendo, cuidado, hay diferentes psicologías, hay diferentes personalidades. Algunas personas tendrán que luchar mucho para llegar a la seguridad de su fe. Otros pueden llegar a una presunción de seguridad cuando realmente no hay evidencia en su vida. Entonces debemos de tener cuidado de evitar dos errores. Un error es presunción injustificada. Y el otro error es temor injustificado. Por ejemplo, en el mundo evangélico es muy popular un tipo de evangelismo que hace invitaciones en campañas masivas y cientos de personas o cientos de personas pasan o levantan la mano o firman una tarjeta, y luego el evangelista o el consejero pronuncia: ya eres salvo, ya eres cristiano, una vez salvo, siempre salvo. Y luego salen de ahí, algunos siguen en la fe, otros no siguen, otros pues llevan vidas desenfrenadas, pero ellos saben que hace 20 años alguien les dijo que una vez salvo, siempre salvo. Es una presunción, porque no hay evidencia en su vida. Y Primera de Juan es diseñada para ayudarnos a examinar si hay evidencia verdadera en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo hay otros con una conversión sólida, están caminando en los medios ordinarios de la gracia de Dios, en la palabra, la oración, el compañerismo, los sacramentos, están creciendo en su fe, pero están muy temerosos y están muy conscientes de sus pecados y siempre están dudando de su salvación. Entonces hay dos extremos y tenemos que advertir al presuntuoso y tenemos que animar al temeroso. Y hay que evitar esos dos extremos. Y también tener mucho cuidado con la gente, porque hay muchas diferentes personalidades. El gran Juan Bunyan, que escribió El progreso del peregrino, él luchó durante mucho tiempo para llegar a la salvación. Un corazón sensible, una conciencia muy sensible. Entonces, si fueras pastor de John Bunyan, tendrías que tratarle con mucha ternura, animarle hasta que llegara. Pero si eres pastor de un presuntuoso, que es un borracho que dice, yo soy cristiano porque hace 20 años yo respondí a una invitación en un llamamiento, en una campaña, pues sí golpeo a mi esposa y soy borracho y ladrón, pero hay que también saber tratar con esa persona. Entonces aquí Westminster estudia en ese párrafo, porque es una maravilla de equilibrio. Fe, y el otro lado de la moneda es el arrepentimiento. La conversión es el conjunto de fe y arrepentimiento. Algunas definiciones y comentarios sobre el arrepentimiento. Jesús, Lucas 13:3. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces da la idea de que el arrepentimiento es necesario. Lutero, 95 tesis, primer tesis. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, la traducción desafortunada de la Vulgata, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Todavía no había llegado a hacer su traducción del Nuevo Testamento, pero era astuto lo suficiente para saber que no estaba hablando de simplemente hacer, decir 3 Ave Marías o decir 3 Padres Nuestros, pero toda la vida una actitud de arrepentimiento. Calvino, por esto, a mi parecer, podríamos convenientemente definir el arrepentimiento
diciendo que es una verdadera conversión de nuestra vida a Dios, la cual procede de un sincero y verdadero temor de Dios y que consiste en la mortificación de nuestra carne y del hombre viejo y en la vivificación del Espíritu. Pues en un sentido, Berkhof está siguiendo a Calvino, porque Calvino utiliza conversión y arrepentimiento como el mismo concepto. Y no hay problema, o sea, hay que definir los términos, pero hay suficiente flexibilidad. Pero él enfatiza que es una conversión de la vida del pecado hacia Dios, a Dios, mortificación de la carne y el hombre viejo, vivificación del Espíritu. Catecismo Menor, 87. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo una verdadera conciencia de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio a sus pecados, se convierte de ellos a Dios, con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Y otra vez, para mí es una definición maravillosa, porque hay mucho equilibrio aquí. No habla de un arrepentimiento perfecto, o sea, una vez arrepentido de este pecado jamás vuelve a ser problema. Sin embargo, pues enfatiza que es con una plena determinación de una nueva obediencia. Y aquí el arrepentimiento es motivado por un odio hacia lo que encontramos en nosotros, hacia nuestros pecados, y motivado por una aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo. Confesión de Fe de Westminster 15, párrafo 1. El arrepentimiento para vida es una gracia evangélica y esta doctrina referente a ella debe ser predicada por cada ministro del Evangelio, tanto como de la fe en Cristo. Entonces aquí afirma, hay que predicar los dos. Algunas observaciones. El arrepentimiento es tan necesario como es la fe. Unos textos, Hechos 20, 21, dice: a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Aquí la traducción es convertirse, pues otras traducciones arrepentimiento para con Dios y creer en el Señor Jesucristo. Hebreos 6:1 también. Dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y luego menciona, enseñanzas elementales. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios y luego otras cosas. Entonces, primeras dos cosas elementales de la fe cristiana: arrepentimiento y la fe. La justicia de Dios, otra observación, la justicia de Dios y la misericordia de Dios motivan el arrepentimiento. Lucas 13:3, que ya cité, pues Jesús advirtiendo: a menos que se arrepientan ustedes, también perecerán. Entonces es una advertencia. Y Romanos 2:4 es una invitación basada en la misericordia de Dios. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¿Qué nos quiere llevar al arrepentimiento? Su bondad. Berkhof insiste en la interioridad del arrepentimiento. Y esto es un poco curioso, pero su motivación es: quiere distinguir arrepentimiento bíblico de penitencia romana. Sin embargo, al enfatizar la interioridad del arrepentimiento,
que sí es un cambio de actitud adentro, no debemos dejar de vista que el arrepentimiento se ve exteriormente en los frutos de arrepentimiento. Pues es lo que dice en Mateo 3:18, y aquí podemos detectar lo interior y lo exterior en un sentido. Dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Entonces bien puedes decir, yo estoy arrepentido. Pues, excelente, felicidades, demuéstramelo. O sea, tiene que haber algo exterior. Bien, algunos cambios incluidos en el arrepentimiento. Si es una conversión, es un cambio. En el Nuevo Testamento, la palabra principal traducida como arrepentimiento es a ver, ¿cómo es? Metanoia. A ver. Sí, aquí tengo el metanoia. Metanoia. Es el sustantivo. Meta es cambiar. Y noia es mente. Entonces, es cambiar de parecer, cambiar de mente. John Murray, otra vez, escribió que es un cambio de mente, cambio de opinión, de perspectiva, con respecto a Dios, con respecto a nosotros, con respecto al pecado y con respecto a la justicia. Con respecto a Dios, pues de verlo como ogro, verlo como juez, a verlo como padre. Con respecto a nosotros, ya no pensar que yo estoy bien, muchas gracias, verme como pues pecador. Al pecado, antes lo amaba, ahora lo odio. A la justicia, antes huía de la justicia, ya la busco, la abrazo en mi vida. Conclusión: aunque la fe y el arrepentimiento son actividades humanas, son también regalos de Dios. Hay sinergismo aquí, porque nosotros creemos, nosotros nos arrepentimos, pero aún así son regalos de Dios. La fe es regalo de Dios dada como resultado de la regeneración. El texto famoso, Efesios 2, 8 y 9, por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y esto no es del mismo género que la fe, entonces no está refiriéndose directamente a la fe, está refiriéndose a todo el paquete. Está diciendo todo esto, incluyendo la fe, es regalo de Dios. Explícitamente también en Filipenses 1:29 habla de la fe como regalo de Dios. Y dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Dos regalos concedidos en Cristo: creer en Él, o concedidos por Dios, dados por Dios, creer en Él y sufrir por Él. Y el arrepentimiento es regalo de Dios, también dado como resultado de la regeneración. Podemos ver Hechos 11, versículo 18. Hechos 11, 18. Y aquí hay una sorpresa. Al oír esto, los judíos cristianos en Jerusalén se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Entonces, maravillados porque Dios les dio como regalo el arrepentimiento. Por lo tanto, la fe y el arrepentimiento son requisitos para los seres humanos para que sean salvos, por los cuales también debemos dar gracias a Dios. Entonces aquí podemos ver la sinergia. Son requisitos, responsabilidades, son llamamientos para nosotros creer y arrepentirnos, y al creer y arrepentirnos debemos dar gracias a Dios
porque Él nos ha dado los regalos de la fe y el arrepentimiento. Como San Agustín oró, él dijo en sus confesiones: da lo que exiges y exige lo que quieras.